Cambia tus dólares, euros y remesas. Con atractivas tasas y la seguridad que necesitan todos los dominicanos. Más de 300 oficinas a nivel nacional, para tu comodidad. Banreservas, el banco de los dominicanos. Saludos amigos, bienvenidos a Donkeando, la catedral del baloncesto en República Dominicana. En el día de hoy seguimos con nuestros programas especiales, programas recogiendo la historia del baloncesto dominicano. En el día de hoy tenemos a 3 exjugadores Go Blue del equipo azul celeste, Club Deportivo Naco. De izquierda a derecha, Aldo Lechon, ingeniero de profesión, selección nacional por varios años. Del 73 al 83 fue buque insignia del equipo naqueño siempre, la posición de pívot. A su lado, a mi derecha, Eduardo Gómez y Quintero, nacido en Santiago de los Caballeros, posiblemente responsable de la revolución del baloncesto dominicano. Yo siempre he dicho, y no porque él esté aquí, lo he dicho varias veces, que el baloncesto dominicano se divide antes y después de Hugo y Eduardo. Eduardo Gómez, selección nacional, inmortal del deporte, y con una impronta en el deporte del aro y el balón que si comenzamos a decirlo ahora, no vamos a terminar. Y a mi izquierda, José Ernesto Ramírez Félix de Morún, con quien yo comparto una familiaridad. Yo te conozco desde como 40 años, ya, ¿no? ¿Verdad? Tengo 43. Yo me ponía a discutir de basquetbol con José con 5 y 6 años, pregúntele. Oh, yeah. Sí. Él no le gustaba que yo era mauriciano, sí, pero al final tuvo que aceptarlo así por amor. A su esposa, no a mí. Nada, bienvenidos. Y yo tenía muchísimo tiempo con ese deseo de hacer un programa de reconocimiento para resaltar lo que fue el Club Deportivo Naco en el baloncesto. Y que hablemos desde su llegada a Eugenio en el 73, de la mano de Roosevelt Comarazami, que por cierto, quiero decir que este programa es dedicado a estos naqueños que no están con nosotros. Roosevelt Comarazami, mi papá Iván Brea, dueño de este nombre, Donkeando, Franchi Prats, don Manolo Alfaro y 2 personas que lamentablemente ya no están con nosotros, que jugaron en un par de ocasiones con el Naco y que se fueron con un dolín. A el inmenso Hugo Rafael Cabral Lora y al monstruo de Jaina, Cándido Antonio Civilio. Donde quiera que estén, un abrazo. Amén. ¿Cómo llega el Naco al baloncesto, Aldo? El Naco llega, como tú dijiste, de la mano de Roosevelt. Nosotros éramos un grupo de muchachos en el Club Naco, como club social, al fin, que nos reuníamos allá. Y lo que más abandonado estaba de todas las partes de actividades y deportes era el baloncesto, precisamente. Había una cancha, pero jugaba 2 o 3 personas, 21, etc. Yo me concentraba en tenis de campo. Yo jugaba tenis de campo, que era el deporte que más se practicaba en el club. Okay. Entonces ya no sé en qué año fue que se determinó que la República Dominicana iba a ser sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, del 74, creo, con Don Wiche, por ahí, 71. Y empezó como una operación de talento, de cacería de talentos, entre los cuales estuvo involucrado, no sé por qué razón, el señor José Ravelo, que era tenista y manejaba el tenis en el Club Naco. ¿Es papá de Fernán? Tío, creo. Tío de Fernán. Entonces José
junto a Roosevelt, que Roosevelt vivía a 3 pasos del Club Naco, era al lado, justamente al lado. Roosevelt iba de vez en cuando allá. Y con José se fijaron en mí, mi fisonomía. Y Ya Roosevelt era un baloncelista. era un baloncelista Era ya un curtido. exselección. Ya era selección nacional desde el 69, me Sí, parece. él estuvo en Centro Básquet 69. Estuvo en Centro Básquet. Y después tuvo en los Centroamericanos de Panamá en el 70, que fue Pepe Rozón, ya como un novatico. Sí. No sé si Roosevelt participó ahí, no recuerdo. Bueno, pero el asunto fue que empezó esa cacería de talento. Cuquilanga era uno de los naqueños que había aprendido con Faisal en La Salle, en el Colegio La Salle, y también era de lo que asistía. Bueno, ahí se empezó a conformar como una pequeña comunidad de aspirantes a baloncelistas, que yo era uno de ellos. Y Roosevelt fue de los que me tomó de la mano y me empezó a enseñar los fundamentos. Por eso que yo digo que Roosevelt es mi papá deportivo. Cuando yo me retiro en el año 83, 84, yo escribo una carta, y no pública, a Roosevelt Comarazami, Sí, puño y letra. puño y letra, despidiéndome retirándome formalmente del baloncesto. Eso fue en el 84 que se realizó esa pequeña ceremonia. Pero esa carta yo se la dediqué a él. Por eso mismo, o sea, ya tú sabes el peso específico de Roosevelt en mi vida, en el deporte. Así es. Y así fue. ¿Tú recuerdas a algunos compañeros de equipo tuyo en ese equipo del 73 en el Eugenio? Antes de pasar al... Sí, claro, bueno, claro. En que estos días precisamente me enseñaron, descubrí una foto inédita para mí donde aparece ese equipo. Entre ellos estaba Iván Brea, Sí, estuvo el Mallillo. ¿verdad? estaba Rafael Holcalá, Ok. estaba Froilán Tavares, estaba Franchi. Estaba William Hasbun, que era de los más veteranos, y Cuquilanga. Cuquilanga y William eran de los que más sabían de fundamento de baloncesto, mucho más que nosotros. Ya venían de La Salle, del San Luis Gonzaga, y fueron como personas que nos enseñaron dentro de lo que ellos sabían ya. Eduardo, ¿cómo tú llegas a ese equipo? ¿Cómo te reclutan a ti para que seas parte de ese conjunto? Bueno, ese reclutamiento vino del señor Tabaré Carrón, ingeniero, quien fue que me fue a buscar al aeropuerto. ¿Era socio del club? Él era socio del club y también era miembro de la Federación Dominicana de Baloncesto. Y él fue que me fue a buscar al aeropuerto. Cuando yo vine para los 12 juegos, luego el primer reclutamiento fuerte que lo hizo Andrés Van de Holst para los Astros. Recuerdo que él me invitó y me llevó a Puerto Plata en su Citrón, famoso Citrón. Yo quiero hacer una acotación, Eduardo. ¿Tú te acuerdas que había unas personas que apoyaban a la selección nacional, a la conformación de la selección de tiempo, que estaba el señor Tabaré Carrón y el señor Weber? ¿Te acuerdas? Weber. Sí, eran 2 personas. Y que inclusive se llegó a crear una pequeña villa en el malecón donde están el club de empleados de la UAS. Ahí se iba a crear como una pequeña villa deportiva para alojar a los extranjeros. O sea, imagínate la visión ya que tenían esa gente, Tabaré y el señor Weber. Ok. O sea, pero quería hacer esta acotación porque para darle mérito a quien lo merece, tú sabes. Okay. Uh-huh. Sí, pues fue el señor ingeniero Tabaré Carrón quien me llevó al NACO. Pero antes de eso, como te dije, Andrés Van de Holst me reclutó. Recuerdo que me llevó a Puerto Plata. Ella en Sosúa no me habló en el camino entero, no me habló sobre eso. Y luego ya me presentó y no firmé con los Astros, sino luego entonces visité al Club Naco y hablé con el señor presidente para ese entonces, gobernador Chiquitico Troncoso. Ok. ¿Eso fue en qué año? 1974. 74. Usted debuta con el equipo, el torneo debutando en el Palacio de los Deportes. Sí, primero jugué selección. En los 12 juegos. Sí, y luego entonces, sí. Ahí fue la ¿Qué revolución, fue? Carmo Eduardo. Sí. Uh-huh. Sí, por eso que yo digo que tú revolucionaste el baloncesto. Y otra cosa, lo revolucionó desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista profesional, porque Eduardo no llega como éramos nosotros, unos amateurs, sino Eduardo llega ya como un profesional con el que hay que sentarse a hablar. Eso fue lo bueno. Y firmar un contrato. Y firmar un contrato. Sí. Eso fue algo que hizo un antes y un después también dentro de la contratación de jugadores. Yo diría que él también fue pionero en ese asunto de la contratación de jugadores. Porque Hugo había estado aquí
antes, en el 72, en un intercambio con la Universidad de Fordham, no me acuerdo, en el Eugenio. Dice, okay. Y Hugo era bueno, no le quitó su mérito jamás en la vida, pero Eduardo fue la revolución. Cuando Eduardo llega a la cancha, Es que cambia la mentalidad. cambia totalmente. La mentalidad En el de término atlético, deportivo y profesional. En esos tres. Bueno, Yo sé que no se sienta de cierta forma emotivo con las palabras de Aldo. Yo quería preguntarle al doctor, a José, ¿qué llevaba el Naco al Palacio de los Deportes? ¿Qué podía esperar un fanático cuando el equipo azul celeste salía a cancha? No importa el año. Bueno, era una combinación de amor y odio. Como decía Aldo hace un momento fuera de cámara, éramos 6 equipos que jugaban en el baloncesto superior y era todos contra el Naco. El Naco tenía una fanaticada bien leal, fuerte, pero cada juego del Naco, si nosotros jugábamos, por ejemplo, contra Mauricio, era una no batalla. era la fanaticada de Mauricio que iba, era todo el mundo que iba. Entonces, uno de los puntos que hay que discutir hoy fue ese. O sea, nosotros tuvimos que lidiar, y cuando digo nosotros, estoy hablando de la categoría menores. Sí, sí. Pues yo jugué en el Naco desde minibásquet, ¿entiendes? Correcto. Entonces, de la categoría menor es la misma historia. Cuando íbamos al Social Obrero, cuando íbamos a Mauricio, todo el mundo. Pero es que y yo no sé tengo, si tú vas a yo tocar tengo una ahorita. teoría Bueno. sobre eso. Y entonces, Que la he estudiado. era un, Yo, era un aunque tema de no- amor y odio. Yo, aunque apenas voy a cumplir 44 años en junio, nací en el 81, ya en ese momento ustedes eran veteranos. Sí. El movimiento clubístico dominicano fue apadrinado por la izquierda dominicana. Sí. En Era cierta uno de sus forma. refugios, era uno de sus era como puntas de el lanza. refugio, El Ujú. refugio de Ujú. la izquierda eran los clubes y la Claro. Universidad Sí, Autónoma. porque había mucha de Santo represión, hay que entender que Exacto. había una represión muy La fuerte. represión de los Señores, 12 estamos años. hablando de 10 años de la revolución del 65. Exacto. Correcto. Para que la Exacto. gente entienda el contexto de que estaba pasando en política aquí. Apenas 10 años Sí. de una revolución Sí. civil. Ujú. Que a tal punto, Eduardo es testigo, y tú también, que fuiste parte de los 12 juegos, Sí. cuando Cuba salía a jugar, Nos lo aplaudían. aplaudían como Más que si nosotros, fuera- más que a Más que nosotros. ustedes mismos. Más que a nosotros. Porque Sí. había esa polarización de la ideología Claro. y habían clubes, Eso no se puede desvincular. habían no se clubes puede que desvincular. estaban hasta vinculados a un movimiento. O sea, había uno que estaba vinculado de manera muy férrea al Movimiento Popular Dominicano, MPD. Ajá. Otro a la Línea Roja, otro al PTD o al Pacoredo. Y entonces Así es. querían ¿Sí? Julián, y eso desatar a veces ese odio. Nadie nunca había tocado eso. Y eso Contra. permeaba hasta el colegio de árbitros. Eso, espérate. Exactamente. Yo iba Exactamente. yo iba a decir eso ahora mismo. Yo iba a decir, pónganse a pensar quiénes eran los árbitros y los anotadores. Mi gran amigo que me quería muchísimo, Minejo Blondé, pero Minejo Blondé era un cuadro de la izquierda. Sí. Escribía en Despertar de Pacoredo. Exacto, Sí. exacto. correcto. Y era uno de los árbitros más importantes. Después todos los árbitros eran de San Antonio y Ciudad Nueva. Correcto. O sea, venían de ese Correcto. entorno. Señores, esa no fue la causa de las derrotas, pero es uno de los factores que hay que Sí, sentarse a no. discutir. Es que Y lo mira, vieron como una lucha de clases pero sociales. Claro que sí. Sí, ahí fue que eso se reflejó todo, correcto. Ujú. Lo Pero llevaron hay ahí. que resaltar que Naco siempre llevó calidad a la cancha. Y el fanático anaqueño fue valiente, porque no dejó de ir. Sí. El fanático de Naco tenía su zona, tenía su área, y tú sabías, esos son naqueños. El palco de ¿En Naco. qué parte se sentaban del palacio? En el lado norte, en el palco, atrás del tablero, por ahí. Atrás era del que tablero. sentaban. Exactamente. Esa es, para que tú me pongas en contexto, esa es la parte opuesta. Opuesta a la al ambulancia, palco de los críticos. opuesta a la ambulancia. Opuesta a la ambulancia. Correcto, al palco de los críticos, la parte opuesta. Sí. Sí. Y Saluda a la gente del palco de los arriba, vamos a decir en el balcón, ahí se sentaba hasta una señora emblemática, Ajá. que le decían la dama, no sé si era que le Sí, decían. la dama. Fija en todos los juegos del Naco, solitaria, le decían la dama solitaria. Fanática fiel, nunca supe quién es, Sí. nunca supe cómo se llama. Yo diría, por eso Y que me yo- encantaría saberlo. Por eso que yo quería ganar tanto con el Club Naco, porque yo creo que, bueno, que nosotros teníamos la mejor fanaticada, porque eran fiel al Naco, y no es fácil uno está contra la mayoría.
de los fanáticos. ¿Ves? O sea, que yo pienso que nuestra fanaticada era una fanaticada genuina. De verdad, Yo como quisiera dicen. preguntarle a los dos, escúchame, Julián. No, Hoy que tranquilo. conocemos Es un conversatorio, no el una aspecto entrevista. psicológico del deporte es tan importante. Ya tú, Eduardo, venía como dice Eduardo, Aldo, de un baloncesto organizado. Quizá en ese momento nosotros no lo percibíamos, pero ustedes sobre todo, Sí. luchaban con ese bloqueo psicológico que había en cada juego. O sea, Claro. cuénteme de ese sentimiento. O sea, gente de que tú salías, Aldo, era... ¿qué sé yo? La presión se sentía, la presión. Bueno, una vez tú explotaste y subiste, Sí. subiste a la... Sí, tuve que subir a la grada. grada. Ya, y tuviste que atender a uno. ¿eh? A calmar a uno. Sí. Claro, Una vez, claro, sí, claro. claro. Sí. Sí, porque era de Eso todo, ocurrió en una demasiado. ocasión. Mira, Así fue. Muy buena pregunta que tú haces. Y personalmente, ahora que ustedes de profesión estudié sociología y menor en Exactamente. psicología, antes de yo salir a esa cancha, yo meditaba y calentaba, Aldo bien lo recuerda, mucho antes de yo salir a esa cancha, porque era contra todo el mundo que lo estábamos enfrentando, contra la fanaticada, contra los lotadores. Y no era fácil salir ahí. Cada vez que salíamos, es más, era tan psicológico, nosotros dejábamos que saliera San Lázaro primero, y ese estadio se caía. Después salíamos nosotros, y era un bu totalmente siempre. Y hablando de eso, fue tanto eso, esa etapa de la fanaticada romántica, que una vez jugamos contra un equipo de Rusia, USSR, decían, uniforme negro, nunca lo olvidaré yo. Y digo, déjame ver qué pasa ahora. Salió Rusia y lo aplaudieron. Sí. Increíble. Salió el naco y nos abucharon. Ujú. Y yo me pregunté, ¿y quién entiende a este pueblo? Increíble. ¿Tú quieres ver algo contradictorio? Eso es Con en mi histórico. caso particular. Ajá. ¿Cómo me dicen a mí? El caballero del baloncesto, ¿verdad? Es uno de los Sí, atributos. uno de los- que, sí. ajá, que yo era una persona Muy calmada, caballerosa, controlada. muy ecuánime. Pero era la persona que más faltas personales le cantaban. Yo no podía ni siquiera poner una mano para marcar, porque era falta, por ejemplo. Cuando habían juegos críticos, ¿tú entiendes? A mí la falta me la pitaban en el aire, muchas veces. Y eso era una cosa que yo sentía. Yo decía, pero por Dios. Había una persecución. Me sacaban por 5 faltas a veces. Tú dando 2 fouls, quizás. Por ejemplo. Porque se jugaba duro. Era una época de defensa dura, Claro. como era la NBA en ese momento también. Claro. Sin quitarle, señores, mérito a los otros equipos. No, claro No. que Que no. hicieron Claro, tremendo no, equipo. obviamente, claro que no. Nunca, Claro nunca. que Pero no. el deporte es tan lindo, y vamos a la parte romántica ahora, y lo lindo que es el deporte, que de este mismo caballero me enseñó a mí muchas cosas, y se lo agradezco de todo corazón. Me enseñó también a hacer un sportsmanship, o sea, de ser un deportista Sí. de verdad, ya sea en la victoria y en la derrota. Yo Ser recuerdo ser cuando... caballeroso. Exactamente, me lo enseñó él a mí. Miren con qué ejemplo. Cuando perdimos de San Lázaro en ese primer campeonato, 74. Ujú. él me invitó a visitar a San Lázaro, a la fiesta de ellos. Y me llevó una señora, Carlota, la mamá de De Bobolé, Bolé, Calcalí. Calcalí. Ella, En una Que hacía fritura. unos caldos, digo, buenísimo. un sancocho. Sí, tenía A comer un sancocho. una Esa noche, cocina. nosotros estuvimos allá, Aldo y yo. Y duramos hasta las horas. Sin bistec ni antes. consomé, con la fritura de Carlota. El Lázaro campeón. Ah, pues tú esa mi- parte yo me la sabía. mire, Me alegro. Eso era lo que voceaban Sí. en la cara. Sin bistec ni consomé, con la fritura de Wow. Carlota. San Lázaro campeón. Excelente. Pero la Entonces, parte que yo quiero señalar aquí, la calidad también del Club Naco y ese equipo de baloncesto, que también el Club Naco le hizo una fiesta de campeones allá en el club. Eso no Ah, lo, San Lázaro. eso no lo recordaba, ¿no? ¿Tú no recuerdas? Sí, Obvio. hay Sí, documentos, sí. hay fotos. Hay fotos. Hay fotos. Hay Pepe fotos Rosón bailando con mi mamá. con la mamá de Aldo. Allá Sí. mismo en el club nosotros Sí. vamos y bailamos. Ujú. Ahí mismo se celebró, ahí bailaron los campeones de San Lázaro. Sí, así mismo. O sea, porque así es que ese Porque es fue una el celebración. ese es el deporte. De que el Era Naco llegó. Sí. no el Pero, primer señor, el torneo. Naco llegó lejos en su primer año, Sí, subcampeón. sí, sí, en sí, primer año. Y en el segundo también es Y- subcampeón, Sí. perdiendo de Nate Granger y los Exacto, de los Astros. Astros, correcto. Y somos todos dominicanos.
Porque miren, ahí había un naqueño, por ejemplo, Humberto Rodríguez trabajaba y era pagado, asalariado del Club Deportivo Naco. Sin embargo, fue el dirigente de ese primer año del Club Mauricio Báez. Mauricio. Ahí estaba de Sergio Abreu, en paz descanse, que también era asalariado del Club Naco y era de equipo San Carlos. O sea, que a mí me gustó esa inclusión, como dice José Valga, Correcto, muchas veces, sí. del Club Deportivo Naco. Y la sociedad dominicana tenemos que mirar ese punto de vista. No podemos excluir a nadie porque una persona estudió y ahora es un profesional y vive una vida cómoda. A eso aspiramos a todos, pero nosotros somos todos hermanos. y siempre- Hay algo, Mira qué buen Sí. punto de vista. hay una cosita que yo entiendo también, que no solamente fueron árbitros, el factor suerte. Sí, también. Factor suerte. Sí, Porque, eso por no- ejemplo, sí, sí. Franchi una vez me contó, Julián, en el 75 no había forma que los Astros no ganaran. Pues ahí me dio una taquicardia, voy al médico, me dijeron que tenía precarditis Ujú. y que no podía jugar la final. Recuerdo eso. Pero yo en cancha no había forma que ellos no ganaran. No. Con el refuerzo ese año de los Astros. de los Astros era Dave Granger, pero de Naco era Sean Leftwich, si no me Ujú. equivoco. Al principio, Al sí. principio. Tom Leftwich. Terminó con el equipo Leftwich. Sí. Sí. Pero era muy O sea, salvaje, bueno. Gorila, hubo ese factor suerte. Ujú. Y luego 76 se pierde la maquinaria, la Sareña solamente pierde un juego. Sí. En el 77 viene aquel problema de la famosa trompada de Claro. Kiko Abreu, que debe ser la trompada más famosa del deporte dominicano. Yo creo que sí. Eso rompió 100%. todo. La galleta de Petán, Andrés Rogers, en la era de Trujillo en los 50, el Ujú. cogido, Ujú. y esa. Y esto. ¿Ustedes piensan que en esa serie nosotros le ganamos? 77, es claro que sí. Nosotros veníamos en ascenso. Nosotros veníamos de menos serie, a más. La serie estaba ya 2-1 Sí. y le habían hecho un rally y se habían ido arriba. Claro, no. Arrollando veníamos. Arrollando. El rally era como 14-2, según los historiadores, en ese momento. Sí, señor. Pero no solamente Estoy seguro. pasa eso. Pasa eso 77. No lo dudo. Pero 79 viene el jodido ciclón. El huracán. Viene el ciclón David. David. Y se termina de jugar en diciembre, que no debió terminarse jugando. No. Porque se termina de jugar con Eduardo fuera, Winston Más fácil fuera. terminábamos el 77 que el 79. Exactamente. ¿Tú entiendes? Más fácil. Entonces, Porque ¿por qué suspenden el 77? Si fue un pleito simplemente. Un pleito, Suspéndelo a los dos, lo que sea. Exacto, Sigue el torneo. Exacto. Sí, Ah, suspende no, a no uno, le suspende a convenía. Cuyo. Entonces no convenía. Sí. No convenía. Vinieron las decisiones. Las decisiones a veces un poco salomónicas, queriendo ser Te salomónicas. estoy diciendo. valga la Te redundancia. estoy ¿En diciendo. qué tenemos torneo fue que nosotros. Franchi se lesionó en Puerto Rico, el tendón de Aquiles, que no pudo jugar? Que ese año estábamos muy fuertes. ¿Ustedes recuerdan? 80. No recuerdo. Ese fue el año que debuta Franchi con los Taínos de Mayagüez. En el Ok. 80, que en el BCN tuvieron ese año los refuerzos caribeños, 4 dominicanos y 2 panameños. Franchi con Mayagüez, Evaristo con San Germán, Chacón con los Brujos de Guayama y Héctor Valle con Capitanes de Arecibo. Los panameños, Rolando Fraser con Ay Bonito Ujú. y Mario Butler Butler. con los Titanes Se de quedaron Mocoa. viviendo allá. Que se Sí, quedaron allá totalmente. ellos Son dos. leyendas ya. De los Viven otros, hoy allá. Todavía viven allá. Correcto. Tanto Fraser como Butler. Butler. Correcto. De ese grupo dominicano, solamente Héctor se quedó un poco más en Puerto Rico. Ujú, Aparte ujú, de Arecibo, ujú. también jugó con Sí. los Ríos de Cagua. Ahí es que él se lesiona. Franchi tuvo una lesión feísima. Ahí es que él se lesiona. Y Alejandro Tejeda dirigió el equipo ese año. Ujú. Y ese es el año que ya tenían de nuevo a los importados. Sí, exacto. Ese- ¿Qué año fue que tuvimos tú y Patricio Badía? ¿Qué tal? Sale una foto. 82. Ok. Yo tenía la duda entre 81 y 82 por ahí. 82. Esa foto muy bonita, la he visto. Muy... que la, Estaba, transición, perdón, estaba Tito con nosotros ya. Sí, sí. Ujú. Exacto. la transición que se hace en el 82, cuando se hacen los cambios, Ujú. que ya Naco tenía en sus filas desde el 82 a Tito Horford y a José Grillo Vargas, reclutados por el señor aquí a mi diestra. Como Y debe era- ser, porque era- llegaron a la cancha del club a aprender. Vinieron de la Romana a la cancha del Naco. Y eran como el oro del baloncesto dominicano en ese momento. El tesoro escondido. Sí. Un jugador de 7 pies y otro de 6'10", con actitudes y aptitudes para jugar el baloncesto. Correcto. Entonces, al año siguiente pasa lo siguiente.
según mis investigaciones. En un cambio sorprendente, el Club Naco pasa los derechos de José Grillo Vargas por el inmenso Hugo Cabrera. Hugo quería jugar y alegaba que San Lázaro ya no tenía la capacidad económica en ese momento para poder saldar su salario. Y también hay un cambio con los Astros de Monte Carlo, que ya no eran Monte Carlo en ese momento, donde Franchi pasa, no recuerdo contra quién, con qué otro jugador en el... Pepe. Con Pepe. Sí. Con Pepe, sí. Ok. Porque del cambio vino Hugo y Pepe. Hugo y Pepe por Grillo. Exacto. Ok, a mí no tenía ese dato de Pepe. Sí. Y ahí en otro cambio, entonces Pepe se va a los Astros. Pepe se va a los Astros junto a Franchi por Franchi. Chicho Civilio. Y en el 83, para muchos entendidos, el mejor equipo que se ha conformado que no ganó, ese quinteto de Winston, Chicho, Hugo, Marcelo Tito Star, y compañía. Tito Hartford. ¿Cómo se da esa transición de ver todo el tiempo a Franchi, a Tony Fraden, que también pasó ese año a San Lázaro, en otro cambio, También. a San Lázaro, de ver siempre a Franchi, a Tony y a varias otras figuras, a que vengan dos de otros clubes a tratar de darle la gloria al Club Naco? ¿Cómo manejaron la fanaticada de los jugadores ese momento? Yo en mi caso, te digo, estaba muy ajeno a todas esas negociaciones, porque nosotros los jugadores como que no nos involucrábamos. Yo no sabía qué es lo que se estaba tejiendo a nivel de la directiva del club, pero yo sé que consiguieron recursos, porque para haber hecho eso que hicieron, tuvieron que haber conseguido muchos recursos. Pero vuelvo y te digo, como dije quizás fuera de cámara, cuando una mujer empieza a maquillarse y se excede en maquillaje, ya se convierte en una caricatura. Entonces, tú no puedes sobreactuar muchas veces. Si tú quieres hacer un equipo que arrolle, que sea un rodillo, quizás eso puede ser contradictorio y lo que puede ser que no se ensamble bien y no corran todos los miembros al mismo tiempo, en la misma dirección. Entonces, para mí, quizá una guerra a veces la gana una guerrilla y no un ejército. Un ejército, exacto. Muere con la gente que tú sepas que va a tener sangre azul, con la sangre azul de verdad. Quizá en ese momento ellos por cubrirse, pues quizás sobreactuaron un poco, digo yo, y no hubo tiempo de armar eso. Estamos hablando del 83, esa parte. Pero, vuelvo y te digo, yo soy desconocedor. Quizá Eduardo tenía un poco más de contacto con la directiva porque era una persona más profesional en ese sentido y pudiera abundarnos más que yo en ese momento. ¿Qué tú crees, Eduardo? Bueno, yo no, en realidad, dicen que LeBron James lo sabe todo, pero esa información no me la dieron. Sí, del cambio, pero sí sabía lo que era la meta y se convirtió en un lema. Naco ahora. En una obsesión se Sí, convirtió. sí. En una obsesión. Sí, En una obsesión, Sí, yo porque diría. Me gusta ese término. tenían mucho tiempo sin ganar y entonces el lema fue Naco ahora será campeón. Y entonces ahí trabajamos nosotros para confeccionar el mejor equipo de toda la historia. Se buscó el cambio, porque fue estratégico también, de Hugo, cuando hablaba yo con Humberto algunas veces, por José, porque ahora mismo, por ejemplo, Hugo era ya un jugador sólido, con una gran fanaticada, que también pensamos en eso, con Hugo quizás. Exacto. Y era un jugador que hablaba con los Sí. otros. Sí, era líder. Bueno, Siempre fue Sí, líder. hablaba con todos. Sí. Y motivaba. Y se logró ese efecto. Y motivaba. Hugo motivaba. Entonces, eso para mí lo vi bien en ese momento, así, de esa forma. José Vargas, mi pupilo, ¿verdad? Yo no quería que lo cambiaran necesariamente, ¿verdad? No que estoy de acuerdo con esa parte, porque imagínate. Y para él me preocupaba mucho cómo iba a coger ese cambio, pero Hugo ese mismo día lo cogió y habló mucho con él y lo apoyó bastante. Entonces conseguimos a Civilio ahora. Estamos hablando de conseguir uno de los mejores anotadores del mundo FIBA. Sí. Estamos hablando estamos hablando de los mejores tiradores de Europa. Estamos hablando del gran líder de Hugo Cabrera y estamos hablando ahora de un jugador que fue jugador más valioso en Italia y llevó a Barcelona al campeonato. Marcelo Sestao. Que nunca había ganado. Es más, cuando él vino aquí, le dije, yo quiero que tú seas
tienes que ser Moses Malone del equipo naco, que nunca ha ganado, al igual que Filadelfia, y Moses Malone lo llevó A ganar ese año. a la tierra prometida. Sí, sí, Así sí. yo le decía Junto a Dr. J. a Hugo. Sí. Entonces, con Winston Royer, ese gran amador nuestro, y el equipo que teníamos en la banca era para ganar. En Yo sé papeles, sí. que no ganamos y afectó mucho que Humberto había estado ya fuera del juego por un tiempo y también trabajando solo con la presión de Abadina, con la presión de otros factores encima y un equipo así. No se puede trabajar. Tú necesitas un equipo de entrenadores para dirigir a ese nivel y con ese equipo así. Alguna vez era muy difícil decirle a un jugador para él y que lo escucharan, ¿verdad? Así por así había como un temor. La banca no se movió. Muy pocos. Tú fuiste parte de ese equipo, José, y que luego te hiciste profesional de la medicina. Hay una leyenda urbana que dice que Marcellus Starks, al finalizar el juego 7 de aquella serie, de la serie de las piscinas, frente a Arroyo Hondo, se quita el jersey y tenía moretones en la espalda Sí, claro. de varios golpes que había recibido en ese partido. ¿Eso es cierto? Bueno, nosotros después nos juntamos a comer y pasaron el juego. Ajá. Ujú. Y realmente cuando Marcelo toma el rebote, Sí. ahí se ve que Sí, sí, sí. Mario Berson todo el mundo le cae arriba. Hubo Ujú. muchísimos O sea, fouls. Entonces, en ese momento se la cruzaron. todos estábamos claros que faltando 3 segundos, tú no puedes pitar ese foul, pero después, ¿cómo lo pita más para adelante? ¿Entiendes? O sea, si tú no lo pitaste a Marcelo, ¿a quién fue que le pitaron después el otro? Yo no recuerdo un foul que pitaron ¿Que le pitaron a quién? a Arroyo Hondo. No recuerdo, pero Pero bueno, debieron pitarle ese foul a Marcelo. Claro, la falta que le dieron a La Marcelo. falta. Sí, Si abajo tú del no lo tablero, pitaste porque abajo del quedaba aro. poco porque el juego estaba pegado, no Sí. lo pites más para adelante. Entonces, Ujú. yo quiero decir algo. Inclusive la relación mía con Humberto. Humberto fue mi manager desde minibásquet. Ujú. Humberto es la persona que me trae del Club Los Prados que yo jugaba al Club Naco jugar. O sea, que la relación de nosotros es paternal. Y después me ha tocado como médico ser su médico y médico de Antonio. O sea, yo quiero a Humberto fuera del tema de baloncesto. Ujú. O sea, es como mi papá. Por eso, para que nadie se equivoque con lo que voy a decir ahora. Pero realmente, en ese momento, y excúseme, profesor, no estaba preparado para Y él lo dirigir reconoce. ese equipo. Él lo ha dicho. Yo voy Porque a- tenía unos Mira, años fuera te voy a hacer- Sí. te voy a- del día a día del Te baloncesto. voy a decir una anécdota. Ese equipo trajeron a Willibo, Olivo Bencosme. amiguísimo de Eduardo. Sí. Eduardo un día, estábamos en el banco, él y yo al lado, y me dice, tú ves este que está ahí sentado, Willibo, porque Humberto lo metió un día, falló un tiro y lo sacó. Entonces Eduardo me dice, ¿tú sabes lo que yo hago con Willibo? Lo meto, que me falle 3 tiros, pero después no va a fallar más, porque ese Porque tipo él la ten- mete él toda. tenía una- Sí, sí, claro. jump shot. Eso No, me no. dijo Eduardo a mí. Entonces, el banco no se movía. En el banco teníamos a Aldo, teníamos a Eduardo. Claro. No se movía. Entonces, tú Eran no puedes 7 ganar. jugadores, 7, Exactamente, tú no puedes 7 ganar así. máximo, 7 máximo. No puede ganar Y así. prefirió jugar con Fran Rodríguez fuera de forma. Claro que sí, claro. No, y aparte Sí. de eso, psicológicamente él pensaba que podía ganar así. Y Hay que no. entender Eduardo lo también. dijo en un momento eso. Julián, hay que entender que quizá Humberto tenía la presión de que esos son jugadores que habían traído de fuera con Sí. un compromiso y él decía, bueno, yo tengo que meter a esta gente porque que la Sí, directiva porque ha hecho un esfuerzo, lo que que sé yo se- cuándo. supuestamente lo que se ganaba Marcelo Starr en ese momento era, bueno, para comprarse por lo menos 2 casas en el sector Naco Sí. en aquel entonces. Así es, así Era es. un NBA. Era un No, y la inversión en Fran Rodríguez, en el mismo Fran Rodríguez hizo una inversión. Y Di Humberto habrá dicho, bueno, tengo, Para los que no tengo que jugar con conocen, esta gente. los que están escuchando, que no conocen a Fran Rodríguez, Fran fue un jugador hijo de dominicanos, nacido y criado en Texas, fue drafteado por San Antonio Spurs. Si no me equivoco, su padre era ortopeda Sí. y fue su padre junto a otro médico dominicano, fue accionista en un momento, en los años 70, de San Antonio Spurs. Por eso San Antonio lo draftea en una 4ª, 5ª ronda en el draft de la NBA del año 78, si no me equivoco. Sí. por ese entonces ¿qué te puedo decir? Yo pienso que si hubiera tenido quizá más ayuda, como así. Estoy de acuerdo contigo, Eduardo. De asistente. Ese equipo ameritaba un Sí. staff de 3 Sí, personas. porque mínimo. que- ¿Quién era el resto del cuerpo técnico? ¿Ustedes lo recuerdan? No sé si Pututi estaba con No, Humberto. Pututi estaba no con su estaba, casa. imagínate. Solo. No, no. Solo. Imagínate. Solo. Solo. Dime. Solo.
Y tú sabes que Chicho, en paz descanse, amiguísimo, Chicho tenía un carácter especial y difícil. Claro. Sí. Muy difícil. Con lo complicado. Exactamente. Era complicadito, sí. O sea que por ahí ya tú sabes, manejar eso, había Mira, que ser sociólogo. En un momento, yo trabajé con la federación, yo fui delegado de la selección juvenil 2009, Chicho era el coach. Y recuerdo en Aguascalientes, en México, él me decía que lo peor que le había pasado al baloncesto dominicano, al deporte dominicano, era la salida del Club Naco. Sí, Sí, claro. Así es. Él me Sí, decía, sí, sí. yo no jugué 85, el año del problema que termina con la salida del club. Correcto. Yo había jugado 83, 84, pero eso fue lo que provocó la estampida de un público en el baloncesto De calidad. que era de calidad De calidad. y de muchos patrocinadores que Correcto. al pasar eso, al irse, Se retiraron. la clase alta del deporte Ujú. prefirieron salir. Y todavía hoy, Sí, se le hace estamos difícil. cumpliendo 40 años de ese suceso, el baloncesto dominicano, no solamente el distrital, no se ha recuperado, ustedes lo saben. Así es. Estamos en Totalmente. un momento que si el torneo no se le dedica a un político, Así es. No se consigue patrocinio. consigue el patrocinio. Y antes, usted veía Mauricio Báez, Galleta Tamara. Naco tenía Toyota detrás. O a Telecable. Brugal. O a Brugal. El León Jiménez y Telecable, Brugal, que eran El León 23. Jiménez con San Lázaro. San Lázaro. La Nacional. competencia, la tabacalera Monte Carlo con los Astros. Que ahí hay también mucha tela donde cortar. O sea, el mercadeo deportivo dominicano arrancó por ahí. Con Sí, esa claro, guerra de lujo entre claro. Tabacalera Sí. y el León Jiménez. Ujú. Entre Astros y San Lázaro. Ujú. Y yo le doy la razón a Chicho hoy, que Dios me lo tenga en su santa gloria, al monstruo de Jaina, Ujú. porque no estaba para nada equivocado. Tenía 100% la razón. Ciertamente. Claro. 100% la razón. Es que no llegamos a la profesionalización. Nos saltamos ese paso. O no lo hicimos. Se saltó. Es así, el sector privado es demasiado importante, ya sea para la NBA, que inclusive se quiere expandir y por eso internacionalmente, porque los recursos son demasiado importantes. Entonces, yo tengo un sueño y es que algún día, ¿Cuál es ese y sueño? yo espero que sea pronto, que el Club Deportivo Naco, el glorioso Club Deportivo Naco Azul Celeste, regrese al baloncesto superior del digital. título. Hay nuevos bríos en el torneo, hay nuevos bríos, pero hay que ver una cosa. ¿Con qué jugadores jugaría el Naco? Bueno, Había que reclutar un nuevo grupo de talento. Sí, tenemos muchos jóvenes allá practicando en una academia con Ajá. Edwin. Edwin Guerrero. Edwin Guerrero. Saludos sí, para sí. Edwin. que- Sí. Y además de eso hay demasiados No, porque jóvenes. lo más fácil en el baloncesto Sí, es hacer sí, un equipo. sí. Yo te lo digo como No, que, no. que he sido gerente de 2 equipos profesionales en este país Pero también los... y fui agente de jugadores. O sea, yo- tú coges un teléfono y en Los Ángeles, hoy, tú encuentras a un dominicano con que su mamá es apellido Rodríguez Ajá. y es dominicano. Sí. Antes pasaba, que era menos frecuente, pero ahora tenemos 41 dominicanos en esa sobre la División 1. Oye, eso. En la División 1. En División 1 y en División 2 y Junior College hay como 35 más Qué bueno. que pueden jugar. O sea, el asunto es que esos muchachos, o sea, yo como que tengo experiencia en eso, el presupuesto se dispara, pagando hoteles, pagando dieta, viático en $. O sea, por eso esos muchachos no comen arroz y habichuela. Pero mira qué pasa, tenemos Club Deportivo Naco, que tenemos todas las facilidades, tenemos entrenadores. Instalaciones. Tenemos a quien les habla, tenemos a José Grillo Valga, a Aldo Lechon, a José Ramírez, tenemos Cuquilanga, tenemos muchísimos de nosotros que tenemos conocimiento. Roberto Modesto, no lo deje fuera. No, te iba a claro, decir. Claro. Hay muchos, nosotros, como siempre, el Club Deportivo Naco, que se sepa, en la categoría menores siempre ha sido una potencia a nivel del país. Así que tenemos muchos jovencitos. Mira, yo lo apoyo de la Sí, noción. sí. O sea, Pesqueira, Así dale la que- franquicia al Naco otra vez. Bueno, O saca una de las que están y vuelve y entra al Naco, que le va a sumar al torneo. de eso, 100%. Hay un aspecto de eso- importante de eso no que hay es que duda. vamos a tener un escenario nuevo dentro de un par de años, que Sí. quizás eso motiva Palacio mucho. va a estar- Sí, correcto, porque para los Juegos de Santo Domingo 2026 el Palacio tiene que estar reluciente y nuevo.
Y No, eso yo- va. Te voy a decir una historia, Aldo. Quizás hacemos un cambio como el 74, ahora La 2026. última vez que yo fui al Palacio Ujú. a un juego distrital, llevé a mis 2 hijas. Sí. Y nos sentamos ahí detrás, por donde se sentaba el naco. Ajá. Y delante de nosotros vino una persona, o sea, y se quitó la camisa. Mis hijas de 7, Claro, 5 años, que yo claro. la llevo con mucho... Para que vean donde tu papá jugaba. su papá jugaba. Claro. Ese público, que era lo que tú decías, porque eso no se puede escapar, el tema mercadológico. Pero por supuesto, O sea, el ese escenario es ese importantísimo. muchacho El comenzó escenario a vocear, es importantísimo. cosas Pero al que- árbitro. Yo lo que hice fue que cogí mis 2 Y muchachos. ustedes fuiste. Vámonos, porque nos vamos a pelear. Pero es que eso, una de las cosas de por Y no qué es cuestión de el rico, público ni nada. se alejó fue la falta de mantenimiento. Deterioro de la instalación. Deterioro del palacio. Fue una La cosa inseguridad. increíble. Sí. Increíble. Usted entra a un baño. Bueno, yo no quisiera mencionar esto, pero en el 2019 Ujú. yo hice un comentario de la instalación y terminé siendo expulsado de la transmisión. Yo era comentarista. Ajá. Dios Porque, mío. porque yo dije en mis redes que se había gastado un dinero ese año en la supuesta reparación Sí. del palacio Ajá. y no veía nada, porque yo entré al baño y parecía el baño de la cárcel de la Victoria. Una desfachatez. Y bueno, me reprimieron y yo no iba a pedir disculpas porque yo tenía la razón. Claro. Y salí. Y se yo malcriado al fin, lamentablemente. Eduardo, ¿por qué cuando la Golf and Western hace un intento de ayudar al baloncesto a través de ti, recuerdo el equipo de Plaza Independencia, recuerdo, el tema fue político, que también que lo apartaron? Claro que sí. Eso porque fue en estaban- 77. Establecimos aquí la primera academia Era deportiva. Pro Deportes. Sí, Fundación Pro Deporte. Pero el primer campamento de esa categoría realizado aquí fue en 77, antes de Major League Baseball y esto famoso academia. Y es una lástima que no pudimos seguir. ¿Quiénes componían la academia, Eduardo? Bueno, quien les habla fue el fundador y director. Por su categoría, yo puse también a Hugo Cabrera, mi hermano, que en paz descanse, como codirector del mismo, y los demás entrenadores fueron los miembros de las selecciones nacionales. Estamos hablando de Manolo Prince, Alejandro Tejeda, Franchi Prat, paz descanse, estaba Iván Mies. Todos jugadores activos. Todos Sí. de la selección nacional entera. O sea que el plan era que la selección nacional completa recibiera Una entrada. una entrada Un empleo. por ese Mira, empleo. Para muchos de Que ellos. se para quedaran incentivar aquí. el deporte. Déjame Que se decirte, quedaran aquí. Exactamente. Lo que hizo Puerto Rico, que todos sus jugadores se mantuvieron en Puerto Hizo Rico. el mecenazgo y por, deportivo. y por eso, Exactamente. por eso que Esa ley todavía Sí. falta por aprobarse Por- en la ley de por- deporte. por Esa eso- parte, la ley de deporte sería Julián, fundamental. Claro. por eso es Puerto Rico es Puerto Rico. Porque allá los jugadores, los New Yorkers, fueron como nosotros, los York Dominic, venimos aquí. ¿Usted vio ese documental, New York Rican? Sí, claro que sí. Te lo voy a mandar. Estoy esperando el nuestro. Eso que bien, algún eso día bien, tiene que llegar. eso Porque bien. la historia, los pueblos que no conocen su Y historia. lee el libro de Raymond Dalmau también. Sí, eso. Interesantísimo. Y Y el de próxima- Flor. El de Flor no lo he leído. Te lo voy a apretar. Ah, el de Flor. yo no lo he Sí. leído. Mire, hablando de eso, Menciona a Eduardo. en Puerto Flor. Rico se mencionaron, no me digas, se mencionaron y se quedaron, los puertorriqueños fueron allá y se quedaron residiendo. Y Claro. el gobierno, la sociedad, lo ayudó a eso. A nosotros nos maltrataron, se puede decir. Porque quien les habla, esa era la idea mía con ese campamento, ¿verdad? Y duramos un año. Cuando los llamados comunistas de ese entonces comenzaron a atacar lo que tú dices. al campamento, se cerró. Allí entonces que yo voy a La Romana, contratado por el ingeniero Carlos Alvarado Troncoso. O sea, ellos dijeron, como no vamos a poder Sí. hacer algo nacional, ven Exactamente, para la me Romana para ofrecieron. hacerlo local. Y entonces ahí mismo viene don Vigilio Travieso Soto y me dice, Eduardo, él estaba en la Fundación Pro Deporte, como tú vas para allá, yo quiero que tú busques primero a los muchachos altos. Un proyecto O sea, altura. Que fue, sí, Correcto. que fue una misión que me puso cuando yo escuché eso de ese señor, que tanto el padre baloncesto. Visión. Claro, esa visión de él, yo inmediatamente hizo eso. O sea que el resultado de José Grillo Vargas y Tito Harford viene de don Vigilio. Cuando él me dijo eso, era una misión para Estaba mí. también el ingeniero Que- Gil, Arturo que- Gil. sí, creo. Arturo Gil, que en paz Ayudó, descanse. al que murió hace Sí, poco. Sí, nos apoyó de una forma y nosotros podemos hacer eso con la ayuda. Y debemos de aprender de Puerto Rico muchas cosas, ¿verdad? Ya, aparte de esa parte de gerencia, de reclutamiento, porque a mí me reclutaron en el año 1873 con un equipo que yo tenía allá, New York Jíbaros, una asociación, y me llevan a Río Piedra.
cuando yo voy a filmar, me dicen, ¿dónde tú naciste? Yo dije, en Santiago, República Dominicana. Me dice, bueno, mira, tenemos que arreglar tus papeles para que tú puedas jugar aquí. Y ahí yo le dije, no. Si algún día yo voy a jugar selección, va a ser de mi país. Eso fue antes del Sí. 73. En el 73, antes de los 12 juegos, Antes. ellos me contrataron, Río Piedra, para Los jugar. Cardenales de Río Piedra. Los El equipo de Cardenales, Mago sí. Blondel. El primer equipo de Mago Blondel. José Garriga era el dueño del equipo. Estaba Freddy Lugo en ese equipo conmigo. Entonces ahí fue que yo aprendí un poco de Puerto Rico. Y por ejemplo, hoy en día ellos tienen a 6 jugadores más o menos nacionalizados. Nosotros no tenemos uno, Croacia tiene, España tiene, Alemania tiene. O sea, todos los países del mundo tienen una nacionalidad y nosotros no podemos conseguir un 7 pies, un 6-10 Es que para hay poder un jugar. asunto. Yo no quiero tampoco verme Bueno. como un juez, un defensor de la selección Sí. nacional. Es que el baloncesto es un barril sin fondo. Y las lo has vivido, marcas, tú lo has vivido. las marcas, por esos problemas que pasaron del 85 para acá, que cuando sale Naco entra Lomina, y cuando sale Rayondo en el 93 entra Villa Duarte, Sí, no quieren asociar su imagen a este deporte. no. Entonces, Esa es la verdad. obligatoriamente se busca al político y el político se cansa. Y para tú traer un jugador. Bueno, y con dinero de los impuestos por de ejemplo, nosotros, anyway, o sea. exactamente, Tai Odiase, que acaba de ser nacionalizado en Puerto Rico, el africano, nigeriano, que nacionalizan un nigeriano porque no pueden hacer nacionalizar un americano, porque ellos son Estado Libre Asociado, Ujú. le está costando a Puerto Rico cerca de $400,000. Oye, eso. Con $400,000 aquí se paga la selección completa. Porque Imagínate. aquí es un asunto de que de rentabilidad. Ahora, Mire. si hay un empresario que quiera volver a hacerse cargo de la selección, como lo hizo Eduardo Narri en un momento, que se echó eso al hombro y si tenía que pagarlo de su bolsillo lo hacía, como prácticamente lo hizo siempre, Sí. es otro gallo cantaría. Mira, y lo que necesitamos es la voluntad. Donde hay voluntad y el deseo de hacer las cosas se pueden. Y yo te puedo decir eso porque yo traje aquí un equipo profesional de la NBA, Houston Rockets. ¿Sabes cuánto nos costó? $0. 0, ¿verdad? Traje Con entrenadores, labia. Forzando. traje un quinteto todo estrella de la NBA, líder de anotación. Me A un costó, MVP de la NBA. No me costó- a un líder en anotación y no me asistencia. costó ni un centavo. Nate Archibald. Traje a Kareem Abdul-Jabbar aquí. No nos costó ni un centavo. Las relaciones, señores, ¿verdad? Y para traer un refuerzo así. Hay gente que quiere defender Sí. nuestro país, que adora este país. Por ejemplo, un Mark Jackson. Tuve la oportunidad Sí. de conversar con él en una final de la NBA y darle las gracias a él por querer representarnos a nosotros. Y su abuela materna es Era de San dominicana. Cristóbal, sí. Mira, yo me atrevería, si me dan el permiso aquí en la federación. Mira, ser un buen candidato, De- Mark Jackson, para dirigir la selección. Bueno, ese mismo fue el responsable de lo que es Golden State hoy en día. Sí. Un hombre que uno de los mejores en asistencia de todos los tiempos. Está ahí Sí, entre los correcto. primeros Un tres. muy creativo. Un guerrero, Estamos hablando de un guerrero. un genio del basquetbol. Duro, porque duro, en duro. realidad no tenía mucha habilidad, no saltaba. Hasta una regla de la NBA la cambiaron por él. Y es el backing down. Ajá. Porque venía ahí y le tiraba una flotadora. Era imparable. Sí. Entonces cambiaron una regla. Mira la inteligencia de Mark Jackson. Y él me ha dicho a mí personalmente que le gustaría. Sí, Dirigirla Mark Jackson aquí. sería, a mí me encantaría. Entonces las relaciones son muy importantes. Que algunas veces eso del dinero, cuando hay voluntad. Sí. Y yo sé que aquí hay muchas personas que aman al baloncesto, ¿verdad? Empresarios que estarían dispuestos a colaborar también con. Y no diría colaborar, es una inversión de publicidad también, que se pueden hacer el famoso intercambio. Pero de publicidad. debe ceder también las estructuras que manejan el baloncesto, federación, la Claro, ordina. O sea, ¿ceder claro. en qué sentido? O sea, Claro. tienen que comprometerse también a ayudar en la organización. Porque mira lo que pasó en la final. Hasta una puerta se llevaron y toda una horda de gente. Que la mayoría Es que ese no le escenario es muy gusta el pequeño, basquetbol. o sea, No, y aparte de más eso, gente del pabellón de la voleibol. mayoría de gente que hizo ese desorden no son gente que le gusta el basquetbol. No, Fueron son ahí fanáticos de influencers. Claro. Exacto. De los Correcto. influencers que se sientan Sí, sí, en el sí. tabloncillo. Se sientan en el tabloncillo para hacer su Entonces, contenido. Para hacer un TikTok. crear contenido, qué sé yo algo qué. para Instagram. Alguien Ujú. en mercadeo de la federación piensa todavía que eso es un buen método para Para atraer fanaticada. yo tengo mis dudas. Pero mira, volviendo un poquito atrás y volviendo a lo del NACO, que ¿verdad? Es el punto focal de hoy. Ujú.
En el 1996 el Naco ganó. 2006. 2006, perdón. Sí, con el equipo de y no Gobierno creó ninguna, vamos a decir... No, porque pura- ya porque ese lo que tú torneo- decías, Sí. ese daño del 84, Sí, 83-84, ese daño de sacar el Naco, meter otros equipos, eso dio al traste con un deterioro total. De ahí para acá no nos hemos recuperado. Y esa victoria del 2006 ni siquiera fue No. impactante. Yo recuerdo, Y Roberto yo- Modesto se fajó ahí. Yo recuerdo que una persona ligada al club en ese momento subió a la grada y te entregó el trofeo a ti Sí. en el 2006. Ya Así tú- es, te yo vas. estaba allá. Sí, Sí, y yo tú acompañaba levantaste mucho. la copa y Hugo Sí, también, sí, todos los sí, mismos sí, estaban sí, ahí. sí. Yo imagínate. Pero Yo dije, finalmente se hizo justicia, Se hizo justicia. pero a nivel ya no eran los fanáticos de aquella época, Exacto. ni mucho menos. no. ¿Tú comprendes? Pero No. eso hubiera sido bueno. En, Mire, ya- en el 77 hubiera sido eso bueno. ¿Tú recuerdas ¿dónde tú estabas en ese momento? Ya tú no estabas jugando. ¿Cuándo? 1985, cuando el incidente aquel con Frank McPherson. ¿Qué es lo No, que yo no estaba jugando. ¿Tú no estabas jugando? No. Yo inclusive Esperanza, yo estaba viviendo en Puerto Plata en esa época, estaba afuera trabajando. No estaba aquí. Y ya tú no estabas en Naco. No, estaba en ese entonces, 85, estaba en Estados Unidos, en Baton Rouge, Louisiana, para ese entonces. Estaba residiendo allí, trabajando con la alcaldía de esa ciudad, la capital. Baton Rouge, donde estaba Louisiana State University. Exactamente. Ok. ¿Y ¿Tú lo recuerdas, José? Ya yo no iba al... Ryan McPherson fue 83, 85, 84. 85. Fue en el 85, pensé que era en 84. Sí. Después de ese incidente, McPherson incluso fue líder en puntos en España. 8-7, 8-8, con todo y eso. Ujú. Era un atleta. Sí, correcto. Era un buen Yo jugador. lo sigo a él en las redes, él está en las redes. Ujú. Ya para terminar, darle las gracias. Y yo le voy a mencionar a alguien ligado al NACO. Usted me va a decir con 2 palabras qué piensan de esa persona. Alejandro Tejeda. Intenso. Con esa palabra nada más lo voy a describir a él. Intenso y con un corazón del tamaño del palacio. Winston Royal. Damian Lillard. Un gran jugador y compañero de juego, quien jugaba para ganar. Exacto. Jugaba para ganar y llevó al Club Naco en su corazón. Lo admiro mucho. Franchi Prats. Uy, qué duro me la pusiste. No, imagínate, un ícono del Naco, un gran amigo, que me tocó inclusive verlo ya como médico paciente en los últimos años, y que yo te decía hace unos días, o hoy te decía, Juliancito, que la vida me dio la oportunidad de que él me llamó 5 o 6 días antes de morirse. Ajá. Mira que tengo un dolorcito, ¿dónde tú estás? Digo, yo estoy en el consultorio, ya terminé, pasa por aquí para que me vea. Ajá. Y yo llegué a su casa a las 6:30 de la tarde y me fui a las 11 de la noche. Wow. Sí. Tuvimos Oye, una noche mágica. bien, Él, qué bien. Bettina y yo, Ajá. y prácticamente fue una despedida. Súper. Prácticamente fue una Franchi despedida. gozó mucho su Me dio- Lamentablemente lamentablemente no con el Naco, pero él ganó. Él ganó Ganó el con San TBS. Carlos, con San Carlos y lo 87, gozó 88. ese día como un Sí. niño. Se hizo justicia. Para Sí. mí, Franchi es de los jugadores dominicanos más subestimados, si no el que más. Ujú. Más subestimado. En un momento, Franchi fue el mejor jugador de la liga. Sí. Bueno, como decía José ahorita, que cuando él se lesiona el talón de Aquiles, en ese momento él era el mejor jugador dominicano. 1980. Sí, sí, ya sí. con la Era muy efectivo. era muy efectivo. Si no mojaba, empapaba. Así mismo. Así es. Y como decía yo al principio del programa, para Iván, Roosevelt, Franchi, Chicho, Hugo, Para seguimos ustedes. bloqueando.